Hola, aquí estamos una vez más en el Búho de Sado. Hoy vamos a hablar del diablo. ¿Quién es el diablo? El diablo en la mitología es una figura que en muchas religiones actuales representa la encarnación suprema del mal. El término proviene del latín diabolus y del griego diabolos, que significa calumniador, que a su vez deriva de diávalo, calumniar y dividir. En la Biblia, en Macabeos capítulo 1, versículo 36 de un texto griego, encontramos la palabra diabolos con el significado de adversario, enemigo. También en algunas ocasiones incluye el sentido de acusador o el de calumniador. En las religiones judeocristianas se identifica con este nombre al que es el principal enemigo de Yahvé Dios y de todos los que adoran al Dios verdadero. Hola Metaltecutli, ¿cómo has estado? Bien, gracias, regresando después de unas largas vacaciones. Yo espero que te la hayas pasado muy bien, espero que nuestros amigos que nos escuchan allá afuera también se la hayan pasado muy chido, el primer día de clases, de nuevo a la rutina de la escuela, batallar con los profesores, que son como el diablo mismo, batallar con los compañeros. Hay alumnos que también son como el diablo mismo. También, todo depende de la posición en la que uno se encuentre. Y bien, retomando el asunto de lo que mencionaba respecto al diablo, sería muy interesante entonces empezar a generar la discusión en torno a la existencia del diablo, y me parece que este problema tendría dos vertientes. Una, como lo has mencionado, que sería la teológica, y otra que sería más familiar para nosotros en cuanto a que estaría abordándose desde la historia y desde la antropología misma. Por un lado, tendríamos entonces el planteamiento de la discusión sobre el diablo en términos teológicos, y por otro, la existencia del diablo como un imaginario colectivo, es decir, como producto de las sociedades, sobre todo Occidente, que lo piensa, que lo cree y que lo hace operar en la vida cotidiana de todos nosotros. ¿Cómo se concibe al diablo? ¿Como un personaje, como una idea, como un concepto, como un temor? Desde el punto de vista antropológico, ¿cómo se aborda el concepto de diablo? Me parece, el asunto es bien interesante porque lo que la historia nos muestra es que en realidad la idea del diablo ha sido transformada a lo largo y ancho a lo largo de las épocas y a lo ancho de todo el espacio occidental. Pienso, por ejemplo, en la idea de daemon, del daemon griego, frente, por ejemplo, a la transformación que de esos daemons griegos hizo el cristianismo, para después, por ejemplo, ver cómo la llamada Edad de la Razón, el siglo XVII, transforma la idea de diablo y la contrapone ante una especie como de paradigma de la razón, de la cientificidad y de cómo entonces este diablo es recuperado hacia el siglo XIX en la literatura. Sobre todo, una de las obras que formará un parteaguas en este respecto será la obra de Fausto, de Goethe, ¿no? En donde precisamente lo que encontramos es la idea del pacto diabólico, del pacto con el diablo, ¿no? Hasta retomarla en el siglo XX, siglo XXI, esta transformación, esta idea del diablo se retoma y se transforma, ¿no?, en películas que todos alguna vez hemos visto, como Despertar del Diablo, El Exorcista, en donde la figura del demonio ocupa distintos lugares. ¿Te fijas que has utilizado indistintamente la palabra diablo como sinónimo de demonio? Es muy interesante cómo se ha dado este fenómeno, también lexicográficamente hablando, en una cuestión histórica. Demonio también es sinónimo de diablo, viene de la raíz del verbo griego diabalo, que ya les había comentado, que significa calumniar, falsear, mentir. Y el significado califica al portador del nombre, de lo que se deduce que de entre todas las acepciones posibles, que es calumniador, falseador, mentiroso, es la apropiada, y que a través del latín el griego ha dado origen al español diablo,
Demonio viene del griego y es a través de varias circunstancias históricas que se ha utilizado indistintamente en español para designar a todas aquellas criaturas, espíritus que tienen que ver con connotaciones del mal. De hecho, la idea de daemon es retomada por Platón, por ejemplo, en esta obra del Gorgias y en esta también texto del Banquete. Platón nos habla incluso de que, dada esta idea que el propio filósofo tenía de que el mundo estaba dividido en dos, es decir, en una esencia espiritual y en una esencia material, de pronto, decía Platón, muchos de los llamados demonios o daemons estarían siendo entendidos como estos espíritus, esta especie como de esencia etérea que estarían no sé, vagando por los aires, e incluso Platón mismo postulaba la idea de que los alimentos se echaban a perder porque los demonios mismos tocaban los alimentos. De manera entonces que para Platón, ¿no?, estos demonios coexistían, habitaban en el mismo espacio, ¿no?, que el ser humano. Y demonio viene del griego daimon, que significa espíritu o genio, y que es un ser mitológico de diferente naturaleza según la cultura de que se trate. Pero la concepción más extendida en Occidente es la judeocristiana, según la cual los demonios son espíritus del mal. Es muy diferente y es muy interesante porque, por ejemplo, para los griegos solamente designaban a espíritus o genios, y ya con el tamiz de la visión judeocristiana son espíritus específicamente del mal, con la potestad de poseer a los seres humanos. Para el cristianismo en particular, los demonios son espíritus inmundos, esbirros de Satanás. Aquí hay otro término interesante, Satanás. ¿Y qué es un espíritu inmundo? La idea es retomada de toda la herencia helénica, sobre todo de toda la filosofía griega. En realidad debemos para poder entender parte de la esencia del cristianismo en términos de lo que entiende qué es un demonio, podríamos irnos incluso hacia los primeros padres de la Iglesia, por ejemplo Agustín, ¿no?, o Tertuliano sería otro, en donde encontramos esta idea de demonios muy basada en el platonismo, en donde los demonios estarían asimilados al mundo terrestre, al mundo material. La inmundicia vendría pensando en que la materialidad, como la propone el cristianismo, sería territorio, sería una especie de feudo exclusivo del demonio. Entonces la carne en sí, los placeres mundanos, ¿no?, todos los fluidos corporales, sí, también. Fluidos corporales, música, diversiones, sexualidad, estarían recriminados o formarían parte de la inmundicia. Recordemos que otra de las filosofías que influyó de forma definitiva al cristianismo fue el estoicismo, ¿no? Y parte de la doctrina estoica implicaba la negación de los placeres en términos, ¿no?, en pos de una especie como de dominación del cuerpo mismo. Esto, si lo vemos en el contexto cristiano, permite una transformación y una inteligibilidad de la idea de demonio, diablo, ¿no?, y materialidad como parte de la inmundicia. Y bueno, antes de irnos a música, solamente voy a comentar lo siguiente, que puede decirse que los demonios no son necesariamente seres malvados, porque por ejemplo para los griegos los dividían entre buenos y malignos, los agatodemones y los cacodemones, respectivamente, así se llamaban, se los juro. Mientras que los agatodemones se asemejan a la noción jurídica de ángel protector, los cacodemones, por su parte, no serían otros que los ángeles caídos a los que se refiere la tradición judeocristiana. Tal es el caso de Lucifer. Y aquí empiezan a salir nombres, por eso preguntaba qué es el diablo. ¿Es un personaje? ¿Es un conjunto de personajes? ¿Hay una jerarquía? ¿Son muchos diablos? ¿Es un concepto? ¿Es una idea? Porque aquí aparece Lucifer como el príncipe de los demonios, que el cristianismo identifica además con Satanás. La rama del saber que se ocupa del estudio de los demonios recibe el nombre de demonología, y el culto
a los demonios se denomina demonolatría. Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos a la primera rola, ¿no? Hablando de demonios, vamos a escuchar esta canción del último álbum de Dream Theater que se llama precisamente así, La raíz de todo el mal. Esto es El Huevo del Dragón. Continuamos. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Bien, seguimos aquí en El Huevo del Dragón. Estamos hablando sobre el diablo, la idea del diablo. Acabamos de escuchar precisamente de Dream Theater The Root of All Evil, de su último álbum Octavarium. Y bueno, un poquito de progresivo para que nos animemos en esta tardecita de primer día de clases. Volviendo al tema del demonio y retomando el comentario de Luna respecto a los distintos nombres de Lucifer o del diablo en sí, sí me gustaría aclarar de pronto que muchos de los tratados de demonología que desde la Edad Media, tal vez el siglo XIII hasta el siglo XVI, XVII y XVIII, que es donde tiene más apogeo todo este asunto, los distintos nombres con los cuales se conoce al diablo fueron de alguna u otra forma jerarquizados por todos estos demonólogos que eran también teólogos, y entonces eran asumidos como generales de las huestes. Es decir, Belcebú no era lo mismo que Azrael ni Azazel, ¿no? Ni Lucifer, porque de pronto tenían una jerarquía demoníaca distinta, es decir, formaban parte de lo infernal, pero eran algo así como una especie de generales, capitanes, cabos, sargentos, no sé, hasta llegar a los demonios de más ínfima calidad. Lo anterior es un esquema bastante recurrente a lo largo de todo Occidente, porque en realidad lo que los teólogos buscaban era el efecto espejo, que es lo que yo les llamo. ¿Qué es esto? Básicamente la idea que concibe que si Dios en su creación en realidad hizo jerárquicamente a los seres en la tierra, dotándolos de una estructura y de un lugar dentro del mundo, pues entonces lo mismo sucedía con las jerarquías demoníacas, ¿no? La jerarquía demoníaca no es otra cosa más que un reflejo de todo el orden celestial. Así como en el cielo hay ángeles, arcángeles, serafines, ángeles, pues de la misma manera en el infierno, en los infiernos, pues existían demonios y generales. Yo lo que he visto en muchos mitos es que al diablo o al demonio, a los demonios, les toca hacer el trabajo sucio de Dios. ¿A qué voy con esto? Rastreando la etimología del término en concreto de Satán, el término proviene del latín satana y del arameo shatán, que significa adversario, enemigo y acusador. Probablemente el nombre proviene de la traducción griega del término bíblico hebreo ha-shatán, entidad mencionada como una espía errante del dios Yahvé sobre la tierra. En primera instancia, en estos textos, el diablo es el que hace de espía entre los seres humanos. La raíz shin significa impedir, hostigar, oponerse, y el sentido primario de Shatán es simplemente enemigo, adversario. ¿Enemigo de quién? ¿De Dios o del ser humano? La historia del término Satán viene desde que al mensajero ángel que el Dios Yahvé envía para impedir que el vidente Balaam maldiga al pueblo de Israel. También se rastrea otro término Shatán que entra después en la vida jurídica israelita y alcanza el sentido de acusador delante del tribunal, y el término Shitna, derivado de la misma raíz que es la acusación. Su equivalente en griego es diabolos, procedente del verbo diabalo, y posee un significado semejante de oposición o enfrentamiento. ¿A qué se enfrenta Satanás? ¿O quién es su enemigo? ¿O de quién es enemigo? Hay como distintas versiones del mismo mito en ese sentido. El cristianismo hasta épocas muy tardías, incluso desde la iglesia, no lograba ponerse del todo de acuerdo
con esta visión de Satán o del demonio, porque precisamente dentro de estas visiones del mismo estaba permeando algo que a lo largo de los programas del Huevo del Dragón pues hemos nombrado como lo folk, como el elemento popular. A final de cuentas hay un mito de origen, ¿no?, dentro de la cosmovisión cristiana, que ubica a Satanás como la primera creación de Dios. Satanás es el ángel más bello y más perfecto que Dios hizo por sobre todas las cosas. Es el primero, ¿no? Parte del mito de origen que con posterioridad se manejaría la figura de Satanás es precisamente esta idea de la caída. Satanás cayó de la gracia de Dios por orgullo, ¿sí?, o por celos. Por allí hay dos vertientes muy interesantes. Lo cierto es que desde el momento en el que el diablo cae, ¿no?, que es condenado por Dios a morar en los abismos, ¿no?, en el fondo de la tierra misma, de allí que la ubicación espacial nos diga que los infiernos se encuentran en nuestro abajo, ¿no? En realidad es desde ese momento en donde Satanás se convierte en esta especie de enemigo de Dios. Lo interesante es ponernos a pensar cómo una criatura que deriva de Dios se convierte en un enemigo tan poderoso contra Dios mismo, que incluso, como en el caso del libro de Job, Satanás tiene el poder de negociar con Dios mismo, a pesar de teóricamente haber sido su creación. Cuidado, Etatecutli, porque te pueden quemar. Estás cometiendo una blasfemia, eres un hereje, porque estás diciendo que el diablo o el demonio deriva de Dios y que es el oponente, entonces tiene el mismo poder para enfrentar a Dios. Lo que estoy diciendo es que no hay un solo diablo, que la tradición cristiana no es única y que las fuentes sobre las cuales se nutre el cristianismo no son uniformes, lo cual hablan de que la figura del diablo en realidad es como una especie de rompecabezas hecho de un montón de tradiciones. Estoy pensando en el zoroastrismo, estoy pensando en la religión egipcia con todos los misterios y los cultos a Osiris, estoy pensando en las religiones asirio-babilónicas, estoy pensando en todo ese cúmulo de religiones de las cuales el cristianismo es heredero. Y entonces, cuando nos enfrentamos a esa realidad histórica, ¿no?, lo que observamos es una construcción de la figura de Satanás que de pronto no encaja con lo que los padrecitos nos dicen en la iglesia los domingos. Es decir, pareciera, y de allí las aparentes contradicciones dentro del propio texto bíblico. En realidad, lo que tenemos, ¿no?, es una idea de un demonio sujeto, ¿no?, o como parte de la creación de Dios, y que sin embargo, ¿no?, tiene la capacidad, a pesar de esa naturaleza, tiene la capacidad de pronto subirse como escalones, ¿no?, jerarquías, y entonces ponerse de tú a tú con Dios. ¿Y por qué digo esto? Fácilmente, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobran los ejemplos, e incluso en el Nuevo Testamento, sobran los ejemplos en donde el diablo tiene la misma jerarquía que Jesús o que Dios Padre, en términos de que puede negociar con ellos. Recuerdo ahora dos posturas, no sé si son radicalmente opuestas. Está la postura de Pelagio, donde manifestaba que en el ser humano como criatura divina se encontraban estas dos vertientes, el bien y el mal. Como criatura de Dios, el bien y el mal eran parte de Dios mismo. Entonces, de alguna manera, o sea, todos los defectos que se le atribuyen al diablo o a esta parte de la malignidad del ser humano también estaban contenidos dentro de Dios. Dios no era perfecto. Y no recuerdo bien la postura de San Agustín o en general la de los escolásticos, donde no solamente mediante la razón explican la presencia del hombre en un mundo creado por Dios que lo hace inteligible para los seres humanos. ¿Cómo explicaban los escolásticos la presencia del demonio? Porque de ahí también se derivan muchísimas cuestiones que después van hacia los tratados de demonología en la Edad Media, que culminan con la cacería de brujas en el Renacimiento. Claro. Lo interesante de esto es, primero,
y sin descalificar, ¿no? Pelagio fue acusado de herejía y fue descalificado por la propia iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente gente como Agustín de Hipona, ¿no? Lo que proponían era la idea de un orden no comprendido. ¿Qué quiere decir esto? Satanás es necesario. Es necesario porque está permitido por Dios mismo, ¿no? De manera tal que Satanás es esta especie como de ente que permite, es un disparador que permite diferenciar lo bueno sobre lo malo. ¿Cómo puedes saber que hay cosas buenas en el mundo si no las comparas con las cosas malas que existen? Entonces, Dios permite la existencia del diablo precisamente para que el ser humano se dé cuenta de la bondad divina que existe en el mundo. Si el ser humano entonces no puede comprender esta especie de orden divino dado por Dios, no es problema de Dios, es problema de la limitada inteligencia o racionalidad del propio ser humano. Solo la fe, en ese sentido, es esta especie de intermediación que permite, en muchos de los casos, ¿no? Acceder a esta inteligencia del mundo, ¿no? Sin necesidad de la razón. Otro de los grandes escolásticos con quien de pronto la idea de fe y razón encuentra su más grande síntesis, Santo Tomás de Aquino, retomará las ideas de Agustín y también estará postulando y pugnará por esta idea de necesidad del diablo como una especie de disparador que permite al ser humano, ¿no? Acceder con mayor efectividad a la gracia divina. Por eso es que entonces se explicaba la existencia del mal. Hay entonces la idea en general de un orden no comprendido por el hombre mismo. ¿El mal es necesario entonces para asemejarnos a Dios? El mal es necesario en cuanto a que permite acceder a la gracia divina de Dios. Sin el mal no podríamos nosotros diferenciar el bien. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que nos dicen nuestras mamás y nuestras abuelitas. ¿Qué es el mal? Que eso lo enseñan en las iglesias. La ausencia de bien. En una especie de lógica silogística muy a la Aristóteles, ¿no? O sea, el mal en sí no existe. El mal existe en función a la ausencia de. El mal entonces no tiene un estatuto propio. El mal solo tiene cabida cuando existe una carencia. ¿Una carencia de qué? De bien. Entonces, sin el demonio no existiría un orden, no existiría la ley, no existiría lo jurídico. Y ahorita recuerdo la expresión del abogado del diablo. ¿Qué significa esta expresión desde el punto de vista antropológico? ¿Qué es un abogado del diablo? Teóricamente estás pensando en un abogado como una figura de defensa y de justicia jurídica, es decir, una representación de las leyes. Si me permites, incluso un poquito más allá, un abogado podría, incluso en términos teológicos, ser una especie como de representante jurídico en términos teológicos, un defensor de la legalidad, del orden. En ese sentido, cuando, y estamos en el plano netamente filosófico, en donde diferencias perfectamente lo bueno de lo malo en términos de que la filosofía propone que la moral, ¿no?, se dedica al estudio de lo bueno y de lo malo en términos de que todos tenemos esa capacidad intrínseca como una cuestión espiritual. Todos sabemos diferenciar lo bueno y lo malo, dice la filosofía, ¿no? Sin meternos en cuestiones históricas, porque así cambia el asunto. Lo cierto es que entonces tú estarías pensando en el diablo como esta especie de defensor de la ley, del orden, de la justicia. Cuando hay un abogado del diablo, entonces estás pensando que hay un defensor, pero de todo aquello que es contrario al orden, a la justicia, etcétera, etcétera. Entonces estás pensando en un ente que utilizaría el orden, la ley para defender el desorden y el caos. Y aquellos buenos abogados que logran sacar a los que la moral pública ha condenado, pero que gracias a la argumentación, a todo esto que estábamos comentando, porque la calumnia tiene que ver, la intriga, el saber mentir, el saber falsear la información, que es con lo que se relaciona etimológicamente el término de diabolus, tendría que ver entonces con los abogados, ¿no?
Sí, aunque en ese sentido estaremos más metidos en el terreno de la argumentación. Y recuerda que en términos argumentativos, esta idea de la moral filosófica pues es bastante relativa, ¿no? Porque si algo tiene la argumentación es que permite transformar verdades en falsedades y falsedades en certezas. Bien dicen que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y como a veces eso es muy difícil, bueno, vámonos a música antes de que nos demuestren lo contrario. Seguimos aquí en El Huevo del Dragón, no se despeguen. Bien, seguimos aquí en El Huevo del Dragón. Abraxas. Acabamos de escuchar de Bauhaus, Asmodeo, Boys, después de Ice Dirt, The Patch of Hell, y por último un grupo que me gusta muchísimo que se llama Maligno con Devil Drive, sobre todo porque su vocalista tiene un aire familiar a lo que era Ozzy Osbourne en sus buenos tiempos con Black Sabbath. Y bueno, seguimos aquí en El Huevo del Dragón hablando del diablo. No se olviden de escribirnos a nuestro correo dragonesios@yahoo.com.mx. Y bueno, no sé si se alcance a escuchar, pero creo que ya invocamos aquí a los demonios. Baphomet. Los demonios andan sueltos ya en el huevo del dragón. Belcebú. Entonces, Belfegor. no sé qué vaya a pasar aquí. Belial. Porque aquí Luna ya se le acaban de poner los ojos en Chamuco. blanco. Está sacando espuma por la boca. Diablo. Y creo que se va a empezar a elevar. Leviatán. Entonces, si alguien tiene por allí alguna receta para exorcizar demonios, Mandinga. pues se lo agradeceríamos muchísimo, porque aquí en el Huevo de Dragón andamos ya bastante elevados. Rigo. Satanás. Maligno. Y bueno, ¿a qué nos remite todo esto? Príncipe de los demonios. Hacia el siglo XVI, básicamente, por allí hizo popular Abraxas. un texto que de pronto creo que para todos es bastante conocido. Azazel. Fue conocido como el Malleus Maleficarum, ¿no? Y este dichoso Malleus Maleficarum fue escrito por dos monjes alemanes, Kramer y Sprengler. Dentro de este texto se postulaba, entre otras cosas, no solo la existencia real del demonio, sino la existencia también real de sus sacerdotisas. Y no te rías, Luna, lo estoy diciendo en términos netamente. Es que luego hay cada sacerdotisa paseando por la ENA. En fin, de eso no me acuerdo. El hecho es que muchas de esas sacerdotisas del demonio, tampoco te rías porque no es metáfora, eran sacerdotisas del demonio, eran conocidas en el entorno como brujas, ¿no? Las brujas en ese sentido eran o formaban parte de la jerarquía demoníaca, eran esta especie de antisacerdote que celebraban una antimisa o aquelarre, ¿no? Una reunión en donde se celebraba un pacto maléfico, ¿no? Y en donde básicamente lo que se hacían eran especies como de orgías, matanzas de niños, pactos y demás. En fin, esto podría ser tema para un tema posterior. Lo cierto es que la pregunta sería ¿por qué el Malleus Maleficarum? Es decir, ¿a qué se debe el éxito de una obra tan mediocre? Digo, porque basta... Y sumamente misógina. Basta leer algunas de sus páginas para darnos cuenta que en realidad el Malleus Maleficarum no es ni por mucho un tratado erudito de brujería en términos de que su basamento, su argumentación, su basamento argumentístico esté sentado en la teología o en la filosofía. La pregunta sería ¿por qué un texto como estos, ¿no?, tuvo tanto éxito en la Europa renacentista, en la Europa de la época de la razón, en la edad de la razón? ¿Por qué un texto como el Malleus Maleficarum llegó incluso a ser como el libro de cabecera de todos los inquisidores, de todos los cazadores de brujas europeos, ¿no?, y sus argumentos tomados al pie de la letra como algo de facto, como algo que en verdad ocurrió e indiscutible, ¿no?
Nada más para terminar este comentario, sí me gustaría contraponer esta visión de los inquisidores y cazadores de brujas holandeses, de Países Bajos y alemanes, incluso ingleses, frente a la visión que los propios inquisidores españoles tenían de lo mismo, ¿no? Sobre todo sacando a colación el famoso caso de las brujas de Zugarramurdi. El hecho es que para muchos inquisidores españoles, ¿no?, la idea de pensar que una bruja, es decir, un ser humano y sobre todo mujer, tuviese la capacidad de volar efectivamente por los cielos, como lo proponían los cazadores de brujas alemanes, de entrada, ¿no?, era una herejía. ¿Por qué? Porque implicaba entonces que aquel que proponía el vuelo de las brujas creyera que efectivamente el ser humano podía volar, cosa que era imposible desde este punto de vista, puesto que Dios mismo, ¿no?, si hubiese querido, hubiera dotado de alas al ser humano para que éste volase. Muchos de estos argumentos entonces, igual con la idea del diablo, ¿no?, que se dará, por supuesto, en otros espacios, como lo fue América, en el caso de las brujas de Salem, o en Francia, en el caso de las brujas de Loudun, ¿no?, en donde básicamente los argumentos que estos inquisidores alemanes proponían eran totalmente rechazados por los inquisidores españoles debido a su inconsistencia argumental. Y sin embargo, durante décadas, el Malleus Maleficarum se consideró así como la obra cumbre de los estudios de demonología cristiana. ¿Por qué? Porque contenían algo que se conoce dentro de toda esta jerga, los grimorios, que los grimorios son como las recetas de magia oculta que se contienen en aquellos tomos y contienen o describen todos aquellos conocimientos acerca de la faceta de la demonología, para cómo convocar a los demonios, cómo hacer un aquelarre, el famoso beso de Satán, que era cuando se besaba el trasero de un macho cabrío, que tiene que ver con todas estas connotaciones, todo este imaginario colectivo que mencionabas al principio del programa, que bueno, no traducía más que todos los miedos misóginos de los curas de esa época, que tenían que ver, como ya lo mencionaste, con todo aquello que les representaba el mal, que tenían que ver con la sexualidad, obviamente sexualidades reprimidas, y que tenían que ver también con todas aquellas excrescencias del cuerpo, ¿no? Desde semen, sangre, saliva, todo lo que le sobraba al cuerpo humano, la misma, o sea, cuestiones escatológicas, uñas, cabello, excremento, orina, no sé, y todo esto tiene que ver con cómo se iban estableciendo, y sin querer eran los mismos monjes los que se dedicaban a hacer libros eruditos, entre comillas, de las recetas demoníacas a seguir, claro, que según ellos experimentaban las brujas, aunque en realidad bueno, se ha establecido que los primeros aquelarres, y bueno, tendría que decir que es un aquelarre, más adelante lo comentaré, se celebraron en la Grecia clásica, ya que se cuenta que mujeres desnudas y embriagadas subían a lo alto de un monte y en solitario celebraban fiestas y rituales al margen de los hombres. Este tipo de mujeres eran conocidos como las bacantes, y esta identificación es incorrecta, ya que se trataba de adoradoras del dios Dionisio y no de brujas, entonces no estamos hablando específicamente de un aquelarre. Es hasta la Edad Media cuando corren cada vez más rumores sobre reuniones de brujas en los bosques. También los bosques son el lugar privilegiado para las brujas. Más adelante explicaremos por qué, aunque quizás se tratase simplemente de mujeres conocedoras del carácter medicinal de algunas plantas. En concreto, la belladona parece haber tenido un gran papel en los aquelarres y en sus mitos, leyendas y simbología. ¿Por qué? Porque son sustancias alucinógenas que no eran muy conocidas, y su administración en grandes cantidades era letal, pero en pequeñas dosis lograban someter en un estado de trance a estas mujeres, y obviamente pues también en un estado así donde ingerías este tipo de sustancias o de setas venenosas como la manita muscaria, bueno, cualquiera podía decir que volaba, ¿no? O que podía ver volar a otra persona. Claro. La bruja en realidad, como el perro, los gatos, los sapos, el judío,
formaba parte de este universo imaginario de criaturas, marginal, de criaturas demoníacas. En realidad formaban parte de un todo, de una especie de sistema imaginario, por supuesto. Y cuando digo imaginario, a lo que me refiero es a que tenía realidad al interior de la sociedad. Todo esto parte, ¿no? Tiene su punto de partida en el mito primordial de la caída de Lucifer. Habría varias vertientes que nos explicarían el por qué Lucifer se convirtió en lo que fue, ¿no? Una de ellas plantea la idea de Lucifer como el más grande celoso del universo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las exégesis bíblicas plantean que en realidad cuando Dios manifestó su deseo de mandar a su Hijo a la tierra para la redención de los pecados, en realidad quien se pensó a sí mismo como elegido fue precisamente Lucifer. Cuando Dios decide designar a Jesucristo como ese enviado, ¿no? Lucifer en realidad estaría pecando de soberbia, y entonces de allí la explicación de su caída. Otra variante de este mismo mito nos la ofrece también la propia exégesis judía, en donde se trata más bien de este diablo, pero que cae en el pecado de la soberbia. Es decir, cuando Dios crea al primer hombre, ¿no? Y hace que todas las criaturas de la tierra y en realidad del universo celestial, se postren y adoren a este ser bastante imperfecto. Cuando Dios le dice entonces a Lucifer que se postre y que adore a Adán, entonces Lucifer cae en el pecado de la vanidad, de la egolatría, del egocentrismo. Es decir, ¿cómo le dijo Lucifer a Dios? Me pides que yo, el más perfecto de tus hijos, la más perfecta de tus creaciones, me postre y adore a este ser imperfecto, ¿no? De manera entonces que Lucifer sería castigado por esto y otros pecados que estarían mostrados en los distintos mitos sobre los cuales se funda el nacimiento de Lucifer, ¿no? Por otro lado, es interesante observar cómo hacia estos primeros años del cristianismo, en realidad, como figura social, el diablo no es otra cosa más que la figura del diablo burlado. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que nosotros podemos observar en las puestas en escena teatrales, como las pastorelas en Navidad. Es este diablo, es este pobre diablo, es este diablo burlado, ¿no? Es este diablo de caricatura, ¿no? Que no preocupaba demasiado a estas gentes, a estas sociedades occidentales de esta época, porque en realidad, repito, la idea era básicamente que el mal existía como una potencia que permitía, ¿no? Manifestarse y observar mejor al bien, a Dios mismo. Y es bien bonito e interesante lo que estás comentando, porque por ejemplo en la Edad Media se daban mucho lo que eran las danzas macabras. Y eso es hacia el final de la Edad Media. Ok, y en estas danzas macabras se caracterizaba mucho a conceptos abstractos, la representación del bien, del mal, de la bondad, de la lujuria. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? A esa metáfora que se remonta a los mitos islámicos, donde dicen que la práctica diaria del salat o la oración tiene referencia a los ángeles, ya que según dicta la tradición, todos tenemos dos de estos seres, uno en cada hombro, que toman cuenta de nuestras acciones. El derecho es el de las buenas y el izquierdo es el de las malas, teniendo que saludar a cada uno de ellos al finalizar el rezo. Esto se transmitió en Europa a través de Al-Andalus, y aún se refleja en esas manifestaciones de la cultura popular occidental, donde el protagonista indeciso piensa qué hacer bajo la atenta influencia de un pequeño ángel y un pequeño demonio. Claro,
En realidad esto no forma parte sino de una larga tradición de antropologización y de asimilación simbólica de las partes del cuerpo a la idea de moral en términos filosóficos y teológicos. El Islam no es el único que nos habla que la derecha no solo es el lado bueno masculino, sino también es el lado del bien y de Dios, mientras que la siniestra, es decir, la izquierda, es el lado femenino, es el lado pasional, es el lado del diablo, es el lado del mal, ¿no? Entonces, de hecho, hay un mito bastante bonito, ¿no?, dentro de la exégesis judaica, que nos explica que de entrada las almas, antes de ser enviadas por Dios a la tierra a ocupar un cuerpo que ha nacido, son andróginas. De allí viene también otra parte que me gustaría tocar respecto a lo andrógino del demonio, ¿no? Que también Micheliade tiene bastantes cosas que decir al respecto y que me gustaría que comentaras algunas, Luna. El hecho es que el alma dentro de la tradición judía está pensada o está siendo asimilada como un alma andrógina. Cuando esta alma baja de los cielos a la tierra, se separa, y se separa precisamente en estas mitades, una masculina y una femenina. El alma femenina entonces ocupará el cuerpo que será el de una mujer, mientras que el alma masculina ocupará un cuerpo que será de varón. Cuando entonces esas almas en la tierra coinciden o tienen la dicha de encontrarse, se dice que encontraste a tu alma gemela. Y es entonces cuando se plantea la idea de la completud, puesto que entonces encontraste a tu media naranja. De allí expresiones como la media naranja, la otra parte de mi ser, etcétera, etcétera. Hay muchas leyendas, mitos que tienen que ver con esta noción del ángel caído. Ya tú comentaste algunas que tenían que ver con el pecado, o sea, los celos, el pecado de soberbia y orgullo. Existen otras, una es sobre los diferentes lados de Dios, que tiene que ver con que Dios tiene una sombra, o sea, no solamente tiene un lado luminoso, sino también tiene una sombra, y esta sombra se convirtió en la palabra de Dios, y luego en la voz, y finalmente se convirtió en un ser completamente solo, con su propio libre albedrío. Y ahora que el lado oscuro de Dios había sido separado por completo, haciendo referencia a lo que estás comentando, comenzó a recibir algunos aspectos familiares, destrucción, traición, tentación, que tienen que ver con todas estas connotaciones de la emoción, porque las emociones no se pueden controlar, y es lo que asusta. Y esto fue la causa para que el lado oscuro de Dios se convirtiera en lo que muchos conocen como Satanás. La palabra Satán es una versión de la palabra hebrea Hasatán, que significa adversario. En realidad esta idea que acabas de postular viene del psicologismo, o sea, debemos de entender que esta idea en realidad es propuesta por autores demasiado modernos. Yo recuerdo a uno de ellos, que es Joseph Campbell, el otro que también lo postula es Mircea Eliade, por allí también está Giovanni Papini, y por allí también Rollo May proponen esta idea derivada de los estudios psicológicos, en donde en realidad lo que están postulando es este desprendimiento de, yo no sé cómo lo nombren en psicoanálisis o en psicología, que es una especie de desprendimiento del yo, de esa especie como de otro yo en términos de sombra, como una especie, no sé si llamarlo de bipolaridad. Sería muy bueno si por allí alguno de nuestros radioescuchas que esté enterado en este tipo de cuestiones de psicología pudiese ilustrarnos más al respecto. Lo cierto es que la psicología propone esta idea del desprendimiento de la sombra de Dios con base a los postulados psicológicos, ¿no? Y también, como comentabas, esta idea del andrógino, ¿qué tal si el diablo, qué tal si Satanás y el demonio más bien era femenino, es una mujer? Retomemos el mito de Lilith, y bueno, más adelante se los comentaremos, porque antes de mandar a música quisiera comentar otras dos hipótesis que tienen que ver con el aura de Dios. No sé si también tenga que ver con una cuestión psicologista, aunque esta hipótesis fue expuesta por Orígenes de Alejandría, es muy antigua, y se le considera uno de los distinguidos padres de la iglesia cristiana en sus comienzos. Origen creía que Dios, Orígenes, había creado a todos los ángeles de una forma uniforme y con libertad. Sin embargo, al tener el poder de libre albedrío, algunos de estos ángeles comenzaron a alejarse de Dios.
Orígenes sostenía que aquellos que se alejaban menos, que se mantenían dentro de las regiones cercanas a Dios, dentro del aura de Dios, pues permanecían puros, y aquellos que se alejaron cayeron en tierras y aires más bajos, convirtiéndose así en lo que conocemos como ángeles. Hay toda una jerarquía angelical, están los serafines, querubines, y bueno, la jerarquía más baja es la de los ángeles. Estos ángeles se convirtieron algunos en humanos, pero aquellos que se alejaron a una distancia aún mayor se convirtieron en los caídos de Dios o demonios. Estos caídos son los que componen el infierno. Y me gusta mucho esta hipótesis de Orígenes, porque está retomada en El Señor de los Anillos de Tolkien, con esta concepción élfica, de que los elfos que permanecieron en las tierras incorruptas, cerca de los Valar, de los dioses, eran los elfos más puros, y aquellos que se fueron alejando, ¿sí?, se convirtieron en los elfos oscuros, que es muy diferente obviamente a la mitología nórdica y germánica de la creación de los elfos. Claro, y que en realidad forma parte de una noción muchísimo más amplia, que Jacques Le Goff llamaría el esquema de las edades míticas, ¿no? ¿Qué les parece si retomamos todo este hilo conversacional? Espero que les esté gustando, y nos vamos a un poquito de música. Regresando, vamos a hablar de lujuria. Seguimos aquí en El Huevo del Dragón. Acabamos de escuchar un cover que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Me parece una canción bastante digna, de Iced Earth, de un clásico de AC/DC, ¿no? Highway to Hell, que parece que en este programa es hacia donde nos dirigimos. Y en segundo término tuvimos a Hell Train, un grupo desconocido que apenas está como dando sus primeros pasos, hasta donde son nacionales, con la canción precisamente homónima, Hell Train, ¿no? El tren del infierno, ¿no? Seguimos en El Huevo del Dragón, estamos con el tema del diablo. Si hay alguien que tenga dudas, alguna pregunta, comentarios, no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico dragonesios@yahoo.com.mx. Súcubo, espíritu, diablo o demonio con apariencia de mujer que tiene contacto carnal con un varón. En las leyendas de la Edad Media, un súcubo era un demonio femenino que acudía a un hombre en sus sueños, especialmente monjes, para seducirlos y mantener relaciones sexuales, absorbiendo energía para mantenerse a menudo hasta el punto de agotarlo o matarlo. Los más conocidos eran Abrahel, Baltazo, Vietka, Filotano, Florina, Basordiel, Mancerinio, pero la más famosa de todas ha sido y será Lilith. El mito de Lilith tiene sus orígenes dentro de la exégesis más antigua del propio judaísmo. De hecho, se plantea, y existen textos, de hecho uno de ellos es el Zohar, un texto medieval muy famoso hacia el siglo XIII y XIV más o menos, donde plantean que en realidad Adán no tuvo como primera esposa a Eva, sino que Dios sacó de la misma arcilla que Adán a su similar femenino, Lilith. El problema con este ente femenino fue el mismo que tuvo Lucifer, curiosamente, ¿no? El hecho de que cuando Dios dijo que todas las criaturas del universo adorasen y se postrasen ante Adán como esta figura elegida por Dios, ¿no?, como superior, Lilith cometió el mismo pecado que el propio Lucifer, es decir, me gustaría pensar en este sentido y ponerme en los zapatos de Lilith, ¿no? Y entonces es bastante lógico la recriminación que Lilith en ese sentido le haría a Dios, puesto que en realidad Lilith, a diferencia de Eva, no nació ni de una costilla, ni de un diente, ni de un ojo, ni de un cabello, sino nació del mismo barro, de la misma forma, de la misma manera que Adán. En ese sentido, Lilith
tenía la misma jerarquía en términos de creación que el propio Adán. Era su pareja en la totalidad de la palabra. Exacto, ¿cómo es que entonces Dios se atrevía en ese sentido a pedirle a Lilith que se postrara ante su igual? Otros de los comentaristas judíos por allí de pronto se aventaron la puntada, ¿no?, de decir que cuando Dios hizo a Adán, ¿no?, le alcanzó perfectamente bien el barro con el que hizo todas sus partes, pero que cuando hizo, por ejemplo, a Lilith, ¿no?, pues le faltó barro. Vayan ustedes entonces a saber y entiéndanlo como mejor puedan, cómo es que Dios en toda su omnipotencia, omnisapiencia, pues se le acabó el barro, ¿no? Dios que todo lo puede, se le acaba el barro. El hecho es que la figura femenina que estaba creando en ese momento quedó incompleta. ¿Adivinen de qué parte? Pues bueno, de lo que los comentaristas medievales, todo el mundo antiguo y todo Occidente ha acusado a las mujeres de carecer: cerebro. Dios dejó incompleta la cabeza de Lilith porque le faltó barro para formar el cerebro de la misma. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Simple. Le quitó los genitales y se los puso en la cabeza, que más bien yo diría que son... Bueno, la idea, independientemente de nuestra opinión, es que precisamente Lilith entonces estaría justificando la idea de feminidad a lo largo y ancho de todo el Occidente, en la Edad Media, el mundo antiguo, incluso pleno siglo XXI, en términos de que por eso se entiende que todo Occidente vilipendie, ¿no?, y menosprecie a las mujeres en términos de que las mujeres son débiles, las mujeres solo piensan en sexo, las mujeres son estúpidas, las mujeres necesitan la presencia de un varón, ¿no? ¿Qué proyecciones? De alguna u otra forma, digo, independientemente de que yo crea sí, que esto es cierto o no, el hecho es que allí está, ¿no? Y entonces en la Edad Media, por ejemplo, una mujer sola o era puta o era bruja, ¿no? Curiosamente, o era ambas, santa. No necesariamente, porque por allí tenías los patronazgos de los santos. Piensa, por ejemplo, en Abelardo y Eloísa. Piensa, por ejemplo, en Hildegarda, en donde muchas de estas místicas estaban supeditadas a la presencia de un abad, ¿no?, en donde por allí sus discursos se verían legitimados, pero siempre era como bajo la presencia masculina. Es también de todo este universo mitológico donde surge lo de las vaginas dentadas. Claro, porque a final de cuentas, qué buena pregunta, puesto que Dios puso la vagina en la cabeza de Lilith, ¿no? Lilith estaría representada con una especie de tercer ojo, que en realidad sería una vagina en su cráneo, ¿no?, que en la Edad Media dio lugar al mito de las vaginas dentadas, es decir, mujeres que por allí habían tenido o celebrado pacto con el demonio, ¿no?, y que a través de sus embrujos y sus encantos femeninos atraían a pobres inocentes varones, ¿no?, y entonces en el momento de la cópula, pues la vagina sacaba dientes y se comía literalmente el pene. Castraba la voluntad del hombre, la habilidad del hombre. De hecho, este tipo de discursos formaban parte de los sermones medievales, ¿no?, con lo cual la Iglesia trataba no solo de sujetar la figura femenina, sino de tratar de acotar las relaciones sexuales que en ese sentido eran consideradas como pecado. Entonces, ¿qué? Cuando un hombre se enamora, ¿qué, está castrado de su voluntad? ¿O qué le pasa? Pues no sé, yo creo que tenemos que preguntarle a Agustín, ¿no? O a Tomasito de Aquino, no sé qué respuesta podrían darnos ellos en ese sentido. Digo, no estoy negando la misoginia de estos argumentos, por supuesto, pero tampoco por ello puedo negar o deseo negar la realidad de este pensamiento y la realidad en términos históricos, de que efectivamente hay una realidad en el imaginario colectivo de Occidente que ve a la figura femenina asimilada de esta forma a lo demoníaco. Bueno, vámonos a música, pero antes debo decirles que Lilith tuvo hijos, no de Adán. Los procreó ella misma, o hay otra versión donde con demonios, estos ángeles caídos que ya se habían caído desde hace mucho tiempo, antes
que creara a Adán y a Eva, y con ellos tuvo súcubos, que eran demonios femeninos, e íncubos, demonios masculinos. Y adivinen qué, Merlín es producto de una monja y un íncubo, un demonio masculino. Estamos en el huevo del dragón. Seguimos en el huevo del dragón. Seguimos aquí con la temática del diablo y aquí tenemos a nuestro Ingi. Sí, estamos polemizando. Me gustaría aprovechar la ocasión para hacer una cordial invitación a todos nuestros radioescuchas. El huevo del dragón, increíblemente, aún y a pesar de nuestras expectativas, inconsistencias, ¿no? Pues ha sobrevivido ya alrededor de unos 2 meses, me parece que llevamos, ¿no? Lo cual es motivo de celebración tanto para Luna como para un servidor, y queremos, ¿no?, en el huevo del dragón hacer una especie de magna rifa de 15 discos compactos en formato MP3, con toda la música, con toda la música que hemos estado pasando a lo largo de los 6, 7 programas ya que llevamos de existencia en el huevo del dragón, de manera que quienes estén interesados, pues por favor mándennos un correo electrónico a dragonesios@yahoo.com.mx con sus datos para poder mandarles un mail de regreso o su nombre, ¿no? Y en una fecha a confirmar con posterioridad, nosotros haremos la rifa y haremos pública la lista de los ganadores de los MP3. Yo espero que la música y mira, nada más agrade, para empezar, antes de la rifa, el primero que nos escriba a dragonesios@yahoo.com.mx se lleva sin rifa. Se lleva su el primer MP3, ¿no? Pero escríbanos y y para el huevo del dragón, sugerencias, comentarios, pedradas, lo que sea. Para el huevo del dragón es muy importante su opinión. Bueno, estábamos hablando de Lilith y que las hijas de Lilith